Chao Ramonita, nos vemos. Volvemos más tarde. ¿Estás lista para irte? Yes. Bueno, ya estamos saliendo a buscar a dónde ir de paseos otra vez. El clima no está bueno para nada. Está bastante frío, está muy nublado. Pero bueno. Hola otra vez, siempre la misma tanda en el mismo lugar. ¿Estamos todos listos o no? Bueno, vamos. Bueno, lo que están viendo en este momento fue el momento en el que nos paró la policía. Nos llegamos a hacer 5 kilómetros de recorrido que nos pararon para un control. Y nos hicieron una multa porque hace 4 días se nos había vencido la revisación técnica obligatoria. Compañero, ¿estás especializándote en limpieza de vehículos? Claro. Limpieza vehicular por Raúl Pereira. No lavé el auto. ¿Sabes que no lo quise lavar porque como íbamos a viajar hoy? Contame lo de la multa. Y salimos y no me había dado cuenta que hace 4 días se me venció la revisación técnica obligatoria. Así que nos clavaron una multa. Tengo 24 horas para hacer la técnica y hacer prescribir la multa. Así que mañana tempranito a levantarse de nuevo así. No va a descansar, digamos. No. Y ya estoy medio Zombie, pero feliz, loco. Eso es lo importante, siempre estar feliz. Claro, que está feliz, loco. En total oscuridad, todo gira y se hace lento. Bueno, viajando nuevamente. ¿Para dónde me vas a llevar, amigo, hoy? Bueno, ya que me han hecho la multa por la revisación técnica vehicular, tenemos 24 horas para circular por todo el país, no me pueden volver a hacer la misma multa, así que vamos a Cafayate. A Cafayate. Tierra del Sol y el Vino. Ahora estamos ya circulando la ruta nacional, la ruta provincial número 68. Acabamos de pasar Cerrillos, falta la Merced, el Carril, Moldes, y ya nos empezamos a arrimar, a salir del Valle del Lerma y a arrimar a la quebrada, a la famosa quebrada de las Conchas. A la mierda. Vos siempre estás. Siempre está. Una vez llegó un colectivo lleno de ginecólogos, esos son. Y fuimos a la quebrada de las Conchas y terminamos en el anfiteatro y en la Garganta del Diablo y los ginecólogos veían otra cosa. Son 160 kilómetros hasta Cafayate, pero no lo haces en 2 horas. 4 por ahí. 4 horas. Bueno, vamos a seguir viaje entonces y vamos a ir parando. En tu cuerpo, un sabor. Bueno, ahora nos pararon en el tercer control policial. Nos hicieron bajar del auto para hacernos una requisa completa. Bajamos todos los bolsos y mochilas y elementos que llevábamos, las cámaras, etc. Y nos revisaron absolutamente todo. Evidentemente la cantidad de controles se debe a que estamos a una semana de la Serenata a Cafayate y es un festival folclórico muy importante, se puede decir que uno de los más importantes del país. Van a ser 3 días con muchísimos artistas folclóricos, así que la convocatoria es multitudinaria, vienen de todos lados del mundo para esta fiesta. Intentando no caer, se repite el mismo juego. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos pasando Talapampa, ya saliendo del Valle del Lerma. El Valle del Lerma es un valle relativamente chico. Empieza donde estuvimos en el video anterior al anterior, en la cantera. Ajá. Estuvimos en el dique Campo Alegre. Ahí empieza el valle a abrirse. Es zona norte. Zona norte, sí. Cruza toda la ciudad de Salta, todo el centro del valle que se desarrolla en Merced Carril, Coronel Molde, el dique Cabra Corral. Y hacia el sur, el valle se vuelve a cerrar, que es donde estamos ahora. Y entramos a una quebrada que se llama la Quebrada de las Conchas. Y ahora para mí empieza la parte más linda del viaje a Cafayate. Ya pasamos el tabaco, el choclo, la soja. ¿Y es la parte que menos policía hay o no? Sí, por favor, ya me hicieron alcoholemia. Control Requisa de la brigada. Vamos a ver cómo está Cafayate, porque estamos a una semana de las famosas Serenatas Cafayate, pleno carnaval. Bueno, esta ruta tiene atractivos muy famosos como la Garganta del Diablo, el anfiteatro. El sapo no sé si vamos a parar porque hace
20 años parecía sapo, ahora ya no parece sapo. Está erosionadísimo. Sí, ya está viejo, pobrecito. Un nuevo día nació para mí, para vos. Oh. Deja el pasado atrás, Estamos en Alemania. Ahí la vamos a ver de fondo. todo vuelve a empezar. Oh. Decime, ¿dónde estamos? Estamos en Alemania, se escribe igual que Alemania, pero se pronuncia Alemania. Es un pueblito que creció por la estación de trenes que está allá, que llegó hasta acá nomás el tren porque no pudo avanzar por la quebrada, y toda la producción vitivinícola de Cafayate se traía hasta acá en carretas, y de acá ya se iba en tren a la ciudad. Ahora este ramal está completamente destruido, además le faltan pedazos a los puentes, han sacado pedazos de los puentes para ponerlos en otro lado. Entonces este pueblo estuvo abandonado y muerto durante mucho tiempo. Y Era un pueblo, ¿llegó a ser un pueblo fantasma? pueblo ¿o no? fantasma, sí. Y hace unos cuantos años unas comunidades hippies que sin electricidad, sin Naturistas. naturistas, han empezado a habitar las casitas abandonadas que habían acá. Hicieron una pequeña feria de artesanos, tinajas. Toda esta zona es muy famosa por la producción del barro, de la cerámica. Ajá. Más adelante seguro vamos a ver. Y la cerámica negra. ¿Qué tal el viaje? Hermoso, me encanta. Que suelta mi ser y la risa del río que fluye se lleva todas mis penas y rencores. Mientras tanto el sol que vuelve a salir y al amanecer todo va a estar bien, transitando y aceptando todo como es. El amor nos va a salvar y eso lo sabes. Mentiro, gordo, barranquero. En esto le tenés que servir al gnomo el guiso para que baje peso. Qué pinchito. Chapito. Tanto tiempo pasó, ya nada. Te quería mostrar acá estas piedrotas que hay acá. Estas negras de arriba son basalto, esto es lava volcánica. Pero lo interesante de esto es esta de acá, ¿ves que parece un cerebro esto? Sí. Esta roca está mucho en toda esta zona desde el Cabra Corral en una formación geológica que se llama Yacoraite y se llama estromatolito. Estos fueron los primeros organismos de gran tamaño que aparecieron. Y eran como corales. Vos si lo ves acá, ves el crecimiento del animal por capas, ¿viste? Él crecía, moría la parte de abajo y seguía arriba. Y así, hasta que bueno, formaban grandes cúmulos de estromatolitos. Esto lo vas a ver mucho en esta zona. Ajá. Te da cuenta de la antigüedad que tiene. Estos tienen 65 millones de dólares. Estoy pensando en plata todo el tiempo. 65 millones de años más o menos en la formación de Yacoraite. O sea, no son tan antiguos, pero bueno, porque estos hasta el día de hoy se encuentran vivos. Ajá. Es más, hace unos cuantos años encontraron en un salar en la Puna formación de estromatolitos. Wow, qué loco. Completamente lejos del mar, lejos de toda vida. ¿Cómo llegaron? Y te das cuenta del poder de vida que tiene este bicho, ¿no? Y este es un ejemplo muy bonito de un estromatolito, básicamente como un coral. Hay dos formaciones muy importantes geológicas acá, que son Yacoraite, que es piedra amarilla, y Pirgua, que es la piedra roja. Que la gran diferencia entre las dos es que el Yacoraite está a fondo de mar, y Pirgua era superficial. Ajá. Por eso el óxido de hierro forma la tierra roja. Sudamérica se viene arrastrando desde el medio del Atlántico hacia el oeste. Ajá. Hay una zona de subducción que está en Chile. Por eso Chile toda esta zona tiene tanto terremoto. El continente se está arrastrando hacia el oeste
y como choca con otra placa que está en el Pacífico, se va arrugando y se va levantando. ¿Entendés? Y todo esto que estaba muy abajo, sube. Y quedan expuestos acá en la superficie. Lo lindo de la geología de esta zona es que como no hay vegetación, está todo expuesto. Y puedes verlo muy tangible. Claro. Y se ven todo este cambio de colores, de texturas, porque es increíble cómo venimos de la ciudad de Salta, donde todos los cerros son redondeados y acá ves todo Claro. como si estuviese cortado, ¿no? A fuerza, Sí. a pura fuerza. ¿Cómo sabe usted? ¿Usted es profesor o qué? No, soy hijo de geólogo y he viajado con él desde muy chiquito y me ha ido enseñando con el tiempo. Obviamente todo lo que digo en algún punto puede fallar, porque no soy profesional. Digo lo que me acuerdo, lo que he leído, pero me gusta mucho. Todo muy bonito, excepto el perro pela. El pichi. La cresta punk que tiene. Todo el rock and roll. Este sí que es el punky de la quebrada. El punk. Punky. ¿Tiene ¿Le agua? pones agua o no? Wow. Seguimos en la ruta 68, camino a Cafayate, y paramos acá a mirar este paisaje tan bonito. El tremendo paisaje. Estamos en el kilómetro 69 de la ruta 68. Y ese río, que no sé si lo mencioné antes, que vemos ahí abajo, es el río Las Conchas. Ajá. Este río va a dar al dique Cabra Corral. Ajá. Llega a Guachipas y pasa al Cabra Corral. Si llegas a filmar con la cámara, ves esta roca acá gigante que se ve como en una U. Sí. Entonces, esto se llama sinclinal de las ranas. Sinclinal. Sinclinal de las ranas. Un sinclinal esto era un antiguo lago, el lecho de un antiguo lago. Ajá. Estos lagos de montaña se saturan o se colmatan de material muy rápido, no viven mucho los lagos acá. Y todos los sedimentos se depositan de forma horizontal. Ajá. Con el levantamiento de la cordillera, muchas veces se producen anticlinales, que son así, o sinclinales, que son así en curva, Como la del fondo. como la que estamos viendo acá, el sinclinal. Y es muy curioso porque acá en todas estas capas, si vos vas y picás, no lo hagan, encontrás fósiles de peces, de ranas, muchas ranitas chiquititas acá. Es un mundo de gente. Hemos llegado a la famosa Garganta del Diablo. Está colmado de gente. Absolutamente lleno de gente. Así que nada, me vine a este rinconcito para poder mostrarles de fondo la Garganta del Diablo. Ahora vamos a entrar.
Estamos en el anfiteatro. Ahora se ve clarito dónde cae la cascada. Cae en un pocito que hay arriba y después vuelve a caer. Y va erosionando y se va llevando el material. Esto de acá nace la expresión hacerte cavar el hoyo, ¿viste? Qué atrevido. Estamos en el anfiteatro. Bueno, es un lugar que tiene una acústica muy particular por la forma de la montaña. Es más, creo que una vez al año la Orquesta Sinfónica de Salta viene a tocar acá Claro, la acústica es especial. La acústica es especial, es muy particular. Esto está inmediatamente después de la Garganta del Diablo. Son 200 metros. 500 metros. Por la curva. Están al lado. Son dos formaciones que se formaron de la misma manera, nada más que Claro. este tiene el piso plano abajo. Ajá. La otra era empinado. ¿Seguimos viaje? Dale. Bueno, acabamos de salir del anfiteatro. Sí, vamos a hacer 2 paradas más. En realidad estoy pensando en una, Ajá. porque una cosa particular de estos lugares es que si venías a la mañana o a la tarde, los colores y las vistas son completamente diferentes porque depende de a dónde le dé el sol. Yo tengo la garganta llena de tierra. La gárgola. ¿Cómo la están pasando ahí atrás? Perfecto. ¿Sí? ¿Le gusta el paisaje? Sí, hermoso. No me va a querer Cupillama, ¿no? Bueno, acá nos encontramos en el Abra Tres Cruces, como te decía, el punto más alto en la ruta. Y bueno, lo lindo de esto es este paisaje. Esos sedimentos marrones claritos que se ven ahí son restos de lagos, de antiguos lagos que se formaron y se desarmaron. Fueron desapareciendo. Claro. Miren lo que es este paisaje. Esto es el cielo. Yo me arrojo hacia vos, no hay ningún papel. Qué belleza, loco. Que hacernos. Bueno, ¿dónde estamos? Este valle en el que acabamos de entrar se llama el Valle Calchaquí. Ajá. Famoso Valle Calchaquí. Ya que estamos cerca, nos dimos una vuelta por la localidad de Cafayate. Así almorzamos algo, damos unas vueltas por las ferias artesanales, compramos algunas chucherías y ya nos volvemos a los cerros. Esta es la plaza principal de Cafayate. Y bueno, hoy vinimos y está tranquilo. Claro. Siempre hay gente, siempre están los restaurantes llenos. Como ves ahora, turistas. Pero está tranquilo. Y una de las cosas lindas que tiene Cafayate es el sol. Aunque ahora está un poco nubladito, pero Cafayate es garantía de buen clima y de solcito. Claro, sol y vino. Y vinito. Es que tu nombre me deja nublada la Esta es la famosa Magnolia. cabeza y no puedo decirte nada que no sea en vano. Está para alquilar una bicicleta después del guisacho que comieron. Decisiones para librar, muchos algoritmos para burlar que pasen los años, pidiendo perdón, comiendo. Un corchito para el vinito de la abuela.
Cuenta la leyenda que cuando el Banco Nación de Argentina decidió abrirse a todos los pequeños pueblos de la Argentina, fue una campaña nacional donde hicieron, según me han contado, 3 planos de acuerdo a las distintas regiones de Argentina. Y cuando estos compadres ingenieros o arquitectos decidieron mandar un plano, han mandado el plano de Cafayate a Calafate. No. Y el de Calafate a Cafayate. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que hicieron el banco, ¿entendés? Llegaron los planos, construyeron los compadres. Entonces acá en Cafayate, la tierra del sol y del vino, que nunca cae nieve, tenemos un Banco Nación con una arquitectura típica, con techo 2 aguas para que baje la nieve sola y no haya que estar paleándola, escaleras tipo rampa y toda la arquitectura está pensada para nieve. Para otra región. Y en Calafate tienen que contratar todos los años 4 vagos para sacar la nieve del techo, porque lo han hecho construcción colonial, de techo plano. O sea, lo han hecho con harto, digamos. Y yo, a esto me lo han contado varias veces, yo no sé qué tan verídica es la historia, pero vos ves el banco y te das cuenta. Claro. Sí, igual es una buena historia. Sí, boludo, o sea, no solo si te no, has confundido si no es real, lo mismo cuéntenselo a sus amigos. Sí. Nada dura lo que dura lo peor, preguntando al destino por una razón que acabe con todo. ¿Un cajón, ¿Bongo? Sí. Está bueno. Este está en 15.000 pesos. Sin historias te cuento la verdad, vos buscando el camino de... ¿Qué compraron? Turroncito salteño. Merengue porque el otro está sin merengue. Torta de turrón con nueces. Rosquete, arrope de uva y empanadillas. ¿Qué son eso? Nueces confitadas. Buenísimo, bueno. Pero eso es riquísimo, boludo. Nuez con... Nueces, dulce de leche. Bañado en azúcar impalpable. ¿Caña de azúcar? Es merengue con caña de azúcar. Tu nombre me deja nublada la cabeza y no puedo decirte nada que no sea en vano. Muchas estaciones para cruzar. Bueno, hemos parado acá en un lugar donde podemos bajar al río. Un lugar muy bonito. Muchos algoritmos para burlar que pasen los años. Gesta de copleros, ritmo legüero, hecho de cartones, hecho de agujeros. Hemos salido de Cafayate, debemos haber hecho 15 kilómetros. Encontramos esta bajadita al río. Increíble la forma de estas elevaciones. No sé si decirle cerro, no sé qué son. ¿Y qué río es este? Ya es el río Las Conchas. Ya se unió el Calchaquí con el Santa María y ya está pegando la vuelta para entrar a la Quebrada de Las Conchas y llegar acá ahora. O sea, el río viene y hace básicamente una U y vuelve por el mismo lugar. Exacto. Y en la U se le suma otro río más, que es el Santa María, que viene del sur de Catamarca. Y esto ahora se va para el norte, digamos. Y esto se va para el norte, sí, hasta el Cabra Corral. Ajá. Una hermosura. Miren lo que son estos paisajes. Una maravilla ver el trabajo de la naturaleza. Los colores. Las sensaciones que causa entre el viento, el ruido del agua. Es una obra maestra. El cielo existe. Esta situación te va a matar. Esta situación nunca se... El zorrito allá al fondo, con su nube siempre arriba. No me detengan. Comiendo carbón. Las técnicas ancestrales de filmación del lobo. Bueno, voy a tomar una birrita. Te contaba que vos te fijás en estos cerros y son estratos. Son estratos que están
capas una arriba de la otra como una torta, ¿viste? Sí, sí, parece una torta. Y acá donde estamos parados, es lo mismo. Y este capaz que se depositó una arena de un material, y acá se depositó arena de otro material distinto. Ajá. Y esta es más dura que esta. Claro. Entonces cuando esto se levanta, como en este cerro, quedan las capas, una más débil que la otra. Claro. Y entonces la acción del aire, del viento o del agua trabaja más rápido sobre las capas más débiles que sobre las capas más duras. Entonces por eso se llegan a ver bien los estratos y hay como huecos. Los que están más deteriorados son los más blandos y los que sobresalen son los más duros. Claro. Y por eso se van formando todas estas formas. Claro, los huecos se forman por la acción del viento que mueve partículas de arena y van golpeando la piedra y van haciendo el agujerito. Entonces se forman vórtices ahí que van agrandando el mismo agujero y se van generando los huecos. Vamos a dar vueltas por ahí a ver si nos podemos caminar entre los cerros. Mira, es un huella de surf. Vamos a dar una vuelta a ver si encontramos otra entrada del otro lado. Por ese lado rocalloso, así todo lleno de piedras y recovecos y todo eso, caminando, dando vueltas, y de repente te das con que del otro lado está el fucking paraíso. Qué hermoso, boludo. Cómo me gusta este lugar, boludo. Grandioso. Lleno de cactus. Acá la lucha por la supervivencia es muy extrema por la falta de agua. Entonces, y las espinas son para protegerse de los animales. Claro. A la planta, por ejemplo, te das cuenta, a ninguna le interesa crecer para arriba. Claro, son todas plantas petizas. Son todas plantas petizas porque no tienen competencia por el sol. En los bosques, las plantas
tratan de crecer más alto para ganarle a la de al lado y competir por el sol. Claro. ¿Me entendés? Pero acá no hay competencia por el sol. El sol sobra. Lo que falta acá es agua. Y estas plantas, si yo la pudiera desenterrar intacta, las raíces son 4 o 5 veces el tamaño de lo que ves arriba. Mirá vos. Porque bajan buscando el agua. Claro. Entonces desarrollan más las raíces que la planta arriba. Sí. Pero mirá lo que son las raíces, lo que decía. Cómo viajan, las raíces son larguísimas. Son las 6:20 y estamos caminando por este desierto. A pesar de que son las 6:30 de la tarde, hace un calorcito, pero el viento está lindo. Pero bueno, caminas un poco, ¿viste? Y te deja bien agotado. Pero bueno, vale la pena, miren lo que es el escenario. Vamos a caminar un poco más. Miren qué belleza. Qué belleza, papá. Bueno, las nubes están tomando el cielo, así que lo más probable es que se largue a llover pronto. Así que creo que toca volver a casa. Vámonos. El viento está cada vez más fuerte. Se viene la tormenta, boludo. Se viene la tormentonga. Tremenda, así que huyamos. Huyamos rápidamente. Bueno, ¿dónde estamos, amigo? Ya abandonamos el Valle Calchaquí. Estamos volviendo a la casita ya. Son casi las 7 de la tarde. Y si no conocen, nunca vinieron, vénganse. Sí, la verdad que recontra vale la pena venir para el Valle Calchaquí. Sumamente recomendable. Este es el sur de la provincia de Salta, casi el límite con Tucumán. Hasta la próxima excursión. Poneme una de Arjona, boludo.